Asistí a la cena social del trabajo de mi esposa y vi que mi tarjeta de lugar decía, estúpida basura. Mi esposa, su amante jefe y sus compañeros se rieron a carcajadas. Mendigo, gritaron. Pero cuando estaba a punto de irme a casa, le dije al presidente, corto lazos contigo. Me llamo Jared Winslow, y si me hubieras dicho hace 6 meses que estaría sentado aquí en mi taller a las 2 de la mañana, rodeado de serrín y los fantasmas de lo que fue mi matrimonio, me habría reído en tu cara. Pero aquí estoy, recorriendo con los dedos la veta de esta mesa de caoba que estoy construyendo, intentando comprender cómo todo salió tan mal tan rápido. Retrocedamos un poco. Llevo 8 años casado con Bianca Winslow. Bueno, técnicamente mantuvo su apellido de soltera, Martínez, por motivos profesionales, pero ya se hacen una idea. Es lo que se llamaría una estrella emergente en Reinhardt and Rowe, una de esas firmas de diseño de lujo del centro donde cobran $5.000 solo por decirte de qué color pintar el baño. ¿Yo? Dirijo Craftwise Builds, mi pequeña empresa de carpintería que empecé en nuestro garaje y que, de alguna manera, conseguí convertir en algo decente. Nada ostentoso. Eso sí, no construyo yates a medida ni nada por el estilo. Solo trabajo honesto. Armarios de cocina, estanterías empotradas, quizás una mesa de comedor para el aniversario de alguien. El tipo de cosas que duran más que quienes las compran. Bianca siempre decía que estaba orgullosa de lo que hacía, sobre todo cuando sus elegantes compañeros de trabajo necesitaban algo y les hacía el descuento de amigos y familiares. Mi marido es un auténtico artesano, les decía. Y yo sentía esa cálida satisfacción que se siente cuando la persona que amas te ve tal como eres. O al menos, eso es lo que pensé que pasaba. Hace unas 3 semanas, llegó a casa del trabajo con una energía extraña, en parte emocionada, en parte nerviosa, como un niño que sabe que está a punto de ser pillado haciendo algo que no debe. Estaba de pie en nuestra cocina, todavía con ese blazer negro impecable que usa cuando quiere parecer importante, y simplemente lo soltó. La empresa celebra su cena social anual el próximo viernes. Deberías acompañarme. Puede que no te parezca gran cosa, pero Bianca nunca me había invitado a una de estas. En 8 años de matrimonio, había oído hablar de un montón de eventos de empresa, las fiestas de Navidad, las barbacoas de verano, los fines de semana de team building en los Hamptons, pero nunca fui parte de la ecuación. Son solo cosas del trabajo, decía ella. Te aburrirías muchísimo. Y la verdad, a mí me parecía bien. Pensé que salir con un grupo de diseñadores pretenciosos hablando de Feng Shui y materiales sostenibles no era lo mío, pero esta vez fue diferente. Estaba casi dando saltos cuando me lo preguntó, y había algo en su voz que me hizo pensar que esto realmente le importaba. Quizás por fin quería presumir de mí, ¿sabes? Quizás después de todos estos años de mantener su vida laboral y familiar separadas, estaba lista para que se solaparan un poco. ¿De verdad?, pregunté, dejando la cerveza que estaba bebiendo. ¿Quieres que esté ahí? Claro que sí, dijo, y me dedicó esa sonrisa, la que me hizo enamorarme de ella. Cuando ambos éramos universitarios sin Blanca y el futuro parecía un camino abierto que íbamos a recorrer juntos. Será divertido, buena comida, buen vino, y por fin conocerás a todos mis compañeros de trabajo. Debería haber prestado más atención a cómo decía todos. Había algo raro, como si estuviera probando la palabra para ver qué sabor tenía, pero yo estaba demasiado ocupado sintiéndome halagado como para notar las señales de alerta. ¿Cuál es el código de vestimenta?, pregunté, repasando mentalmente mi armario. Tenía quizás 2 trajes que no olían a tinte, y uno de ellos aún tenía una pequeña quemadura de cuando me acerqué demasiado a las lijadoras el invierno pasado. Ponte el traje azul marino, dijo, sacando ya el móvil para escribirle a alguien. El que usaste para la boda de mi prima. Te veías guapísimo. La forma en que lo dijo, casual y distraída, me hizo sentir como si ya hubiera sido una ocurrencia posterior en sus planes. Pero reprimí ese sentimiento. Se suponía que esto era algo bueno, ¿no? Mi esposa quería que estuviera a su lado en un evento importante del trabajo. Eso tenía que significar algo. Durante la semana siguiente, me encontré esperándolo con muchas ganas. Llevé el traje a la tintorería y compré una corbata nueva, nada demasiado llamativo. Solo un azul oscuro sencillo que se integrara sin que pareciera que me esforzaba demasiado. Incluso vi algunos vídeos de YouTube sobre catas de vino,
por si la conversación se desviaba hacia ese tema. Quería causar una buena impresión, no solo para mí, sino también para Bianca. Sabía lo mucho que significaba su carrera para ella, y si ser un buen esposo significaba congraciarme con su jefe y fingir que me importaba la diferencia entre pintura blanca y marfil, entonces eso era lo que iba a hacer. La noche antes de la cena, estaba en el taller dándole los últimos toques a un joyero que había estado haciendo para nuestro aniversario. Solo una cosita, de nogal con incrustaciones de cerezo, de esas piezas que tardan una eternidad en quedar bien, pero que valen la pena cuando por fin lo consigues. Bianca bajó a decirme que se iba a dormir y se detuvo en la puerta como si quisiera decir algo más. ¿Estás nervioso por mañana?, pregunté, sin levantar la vista del delicado trabajo que estaba haciendo en las bisagras. No dijo, pero algo en su voz sugería lo contrario. ¿Eres? Dejé mis herramientas y me giré para mirarla. Llevaba puesta esa vieja camiseta de Princeton que tenía desde la universidad, y llevaba el pelo recogido en un moño despeinado, y por un instante, se parecía mucho a la chica con la que me había casado. Joven, insegura y hermosa de una manera que no tenía nada que ver con la ropa cara y el maquillaje perfecto que usaba, para ir a trabajar. ¿Debería serlo?, pregunté. Guardó silencio un buen rato, y tuve la sensación de que estaba teniendo una especie de debate interno consigo misma. Finalmente, negó con la cabeza y me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. No, dijo, todo va a estar bien. Esa debería haber sido mi segunda señal de alarma, pero, como un idiota, le creí. No todo iba a salir bien. El viernes llegó más rápido de lo esperado, y para cuando dieron las 6, ya sentía ese nudo en el estómago que se siente al intentar encajar en el mundo de otra persona. Me había pasado la mayor parte de la tarde preparándome. Me duché 2 veces porque la primera vez todavía olía a pino con el que había estado trabajando toda la semana. Me afeité con cuidado alrededor de la cicatriz en la mandíbula de un accidente con la fresadora hacía 3 años y me aseguré de que mi traje azul marino le quedara lo mejor posible a un tipo que se pasa la mayor parte del tiempo con botas de trabajo y camisas de franela. Bianca llevaba preparándose arriba lo que me parecieron horas, y cuando por fin bajó, juro que se me paró el corazón por un segundo. Llevaba un vestido de seda azul marino que la ceñía en todos los sitios adecuados, y su pelo oscuro estaba recogido en un elegante moño que probablemente le llevó 1 hora perfeccionar. La mujer sí que sabía cómo hacer una entrada. Eso sí que lo reconozco. Caramba, cariño, dije, levantándome del sofá donde había estado mirando el móvil nerviosamente. Te ves absolutamente deslumbrante. Se detuvo al pie de las escaleras y se alisó el vestido, pero en lugar de dedicarme esa sonrisa de satisfacción que esperaba, solo asintió y dijo, gracias. No, gracias. No, tú también te ves genial. Solo un gracias plano y distraído, como si hubiera comentado sobre el tiempo. Esa debería haber sido mi primera señal de que algo andaba mal, pero estaba demasiado ocupada intentando apoyarlo como para procesarlo. Quizás solo estaba nerviosa por la cena, ¿verdad? Los grandes eventos laborales pueden ser estresantes, sobre todo cuando intentas ascender en la empresa en un lugar como Reinhardt and Roe. ¿Lista para ir?, pregunté, cogiendo mis llaves del lavabo junto a la puerta. Supongo, dijo, lo cual no fue precisamente la respuesta entusiasta que esperaba. El viaje al lugar duró unos 20 minutos, y pasé la mayor parte intentando conversar mientras Bianca miraba por la ventanilla del copiloto como si estuviera viendo una película que yo no podía ver. Intenté hablar primero del trabajo. Le conté sobre un nuevo proyecto que había conseguido, construir armarios a medida para una pareja joven que acababa de comprar su primera casa. Normalmente, le gustaba saber de mis clientes, sobre todo de los que empezaban y nos recordaban a nosotros mismos cuando éramos más jóvenes y corredores. Qué bien, dijo, pero me di cuenta de que no me estaba escuchando. Así que cambié de tema y le pregunté por su trabajo. ¿Cómo va el proyecto del vestíbulo del hotel? El del centro, con todos esos requisitos de iluminación tan complicados. Bien, dijo. Está bien. Lo intenté una vez más, mencionando algo completamente diferente. Un documental que había visto sobre técnicas tradicionales de carpintería japonesa que pensé que podría interesarle, ya que siempre hablaba de la importancia de la artesanía en el diseño. Pero solo obtuve otro gesto distraído y Eso me indicó que tenía la mente en otra parte. Para cuando llegamos al estacionamiento del local,
Un lugar de lujo llamado Meridian que parecía cobrar $50 solo por entrar. Empecé a sentirme como si llevara a una desconocida al baile de graduación. La mujer sentada a mi lado parecía mi esposa, pero desde luego no se comportaba como tal. ¿Estás bien?, pregunté mientras apagaba el motor. Pareces estar rara esta noche. Por un instante, algo cruzó su rostro. Culpa, tal vez, o miedo, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Estoy bien, dijo, ya agarrando la manija de la puerta. Solo quiero causar una buena impresión, ¿sabes? No lo sabía. De hecho, porque en todos los años que conocí a Bianca, nunca había sido de las que se ponen nerviosas en situaciones sociales. Ella era capaz de entrar en una habitación llena de desconocidos y tener a la mitad comiendo de su mano en 10 minutos. La confianza era su fuerte. Pero antes de que pudiera hacerle más preguntas, ya había salido del coche y se alisaba el vestido de nuevo, poniendo lo que ahora me di cuenta era su cara de juego. Me apresuré a alcanzarla, ajustándome la corbata mientras caminábamos hacia la entrada. Fue entonces cuando lo vi. Lennox Carter estaba de pie justo al otro lado de las puertas de cristal, y en cuanto vio a Bianca por las ventanas, se le iluminó la cara como si fuera lo mejor que había visto en todo el día. Era un tipo guapo, lo admito, alto, bien vestido, con esa sonrisa fácil que probablemente hacía que los clientes quisieran entregar sus tarjetas de crédito sin hacer muchas preguntas. Pero había algo en la forma en que miraba a mi esposa que me despertó todos mis instintos. Al cruzar la puerta, Lennox se adelantó de inmediato, y observé cómo sus ojos recorrieron rápidamente a Bianca, desde su rostro hasta sus zapatos y de vuelta a sus pies, como si estuviera evaluando una obra de arte que estuviera pensando en comprar. Bianca dijo, y su voz era cálida, demasiado familiar, demasiado íntima para un jefe que saluda a un empleado. Te ves increíble esta noche. Sonrió de verdad, la primera expresión sincera que le vi en toda la noche, y dijo, gracias, Lennox. Tú también te arreglas bastante bien. Y fue entonces cuando supe, quizá no toda la verdad, todavía no, pero lo suficiente como para comprender que lo que estuviera pasando entre ellos ya llevaba tiempo. La forma en que se miraban, el ritmo relajado de su conversación, el hecho de que él ni siquiera se hubiera percatado de mi existencia, todo apuntaba a algo en lo que no quería pensar. Finalmente, Lennox se volvió hacia mí con esa sonrisa suya tan curtida, la que probablemente usaba con los clientes que no le caían muy bien, pero con los que tenía que ser amable de todos modos. Y tú debes ser Jared, dijo, extendiendo la mano. Hemos oído hablar mucho de ti. Sí, pensé mientras le estrechaba la mano y sentía que me apretaba un poco fuerte. Seguro que sí. Seguir a Lennox adentro fue como entrar en una especie de sueño febril. El local era uno de esos lugares que gritaban dinero por todas partes. Lámparas de araña de cristal colgando de un techo abovedado, suelos de mármol tan pulidos que probablemente podrías afeitarte en su reflejo, y paredes revestidas de arte abstracto que probablemente costó más de lo que gané en un año. Todo brillaba bajo la cálida iluminación, y el sonido de las risas y las conversaciones resonaba en las superficies duras de una forma que me hizo sentir como si entrara en una cámara de eco de privilegios. Me quedé cerca de Bianca mientras avanzábamos entre la multitud, pero fue como verla transformarse en alguien que apenas reconocía. La mujer distante y nerviosa del viaje en coche había desaparecido, reemplazada por esta mariposa social y segura de sí misma que parecía conocer a todo el mundo y animar cada conversación a la que se unía. Fue impresionante, la verdad, pero también un poco inquietante. Fue como ver a una actriz meterse en el personaje ante tus ojos. Sus compañeros la rodearon casi de inmediato, una mezcla de hombres y mujeres con ropa de diseñador, todos con ese aire peculiar de quienes gastan demasiado dinero en cosas que supuestamente les dan un aspecto natural. Elogiaron su vestido, su peinado, sus pendientes, y ella los devoró como si hubiera estado ansiosa por llamar la atención toda la semana. Bianca, estás radiante esta noche, dijo con entusiasmo esta pelirroja con un vestido de cóctel negro, a quien recordaba vagamente haber conocido en una fiesta de Navidad de la empresa hace años. Ese vestido te queda espectacular, añadió otra mujer con el pelo rubio perfectamente liso y labios tan brillantes que reflejaban la luz de la lámpara. Tienes que decirnos dónde conseguiste esos zapatos, intervino una tercera, y de repente Bianca se convirtió en el centro de atención de aquel pequeño círculo, disfrutando de la atención como un gato bajo un rayo de sol. ¿Y yo? Podría haber sido invisible.
Ninguno reconoció mi presencia. Ni un me alegro de volver a verte, Jared, ni qué tal la carpintería, ni siquiera un gesto cortés en mi dirección. Me quedé allí de pie junto a mi esposa como un mueble que ella hubiera arrastrado y olvidado. Al principio, intenté darles el beneficio de la duda. Quizás solo estaban emocionados de ver a Bianca y me incluirían en la conversación una vez que terminaran los saludos iniciales. Pero a medida que pasaban los minutos y el círculo de admiradores se ampliaba, quedó bastante claro que yo no formaba parte de la ecuación. Yo era el acompañante que no importaba, el marido que estaba allí para ser visto pero no oído. Bianca parecía no darse cuenta, o si lo hizo, no pareció importarle. Estaba en su salsa, hablando de sus próximos proyectos y tendencias del sector, riéndose de chistes que no entendía y, en general, actuando como si perteneciera a este mundo de gustos caros y todo de diseño. Finalmente, alguien, creo que era Lennox, aunque no pude verlo entre la multitud, llamó a todos a sus asientos para cenar. El grupo empezó a desplazarse hacia una mesa larga que habían colocado en el centro de la sala, cubierta con un mantel blanco tan impecable que parecía almidonado y planchado esa misma tarde. Platos con bordes dorados reflejaban la luz de las lámparas de araña, y copas de cristal, firmes como pequeños soldados esperando órdenes, ocupaban un lugar en cada mesa. Cada puesto tenía una pequeña tarjeta blanca con una elegante caligrafía, de esas que probablemente cuestan más por letra que lo que la mayoría gasta en comestibles. La gente deambulaba alrededor de la mesa, buscando sus nombres, charlando y riendo mientras encontraban sus lugares asignados. Seguía Bianca por el perímetro de la mesa, observándola examinar las tarjetas de lugar con la intensidad de quien hace un examen. Cuando encontró la suya, colocada aproximadamente a la mitad de la mesa, sonrió y la tocó suavemente con la yema del dedo. «Aquí estoy», dijo, y luego buscó la mía con la mirada. «Deberías estar por aquí». Empecé a revisar las tarjetas cerca de la suya, esperando encontrar mi nombre en alguno de los lugares vecinos. Jared Winslow, tal vez, o el señor Winslow si estaban siendo formales. Pero al pasar de una tarjeta a otra, no veía mi nombre por ninguna parte. Entonces lo encontré. La tarjeta estaba justo enfrente del asiento de Bianca, y a primera vista, pensé que había algún error. La caligrafía era hermosa, igual que todas las demás, pero las palabras no tenían sentido. Tomé la tarjeta y la volví a leer, seguro de que estaba malinterpretando algo. Pero no. Ahí estaba, una letra elegante que probablemente le había llevado a alguien 20 minutos perfeccionar. ¡Qué basura de idiota despistado! Me quedé allí parado, sosteniendo la tarjeta, mirando esas 3 palabras como si estuvieran escritas en un idioma extranjero que intentara traducir. Esto tenía que estar mal. Debía ser algún error de impresión, o quizás las cartas se habían mezclado. Era imposible, absolutamente imposible, que alguien hubiera escrito esto deliberadamente. Pero al mirar alrededor de la mesa, empecé a notar cosas. Como las conversaciones se habían vuelto más tranquilas. Como la gente me miraba y luego apartaba la mirada rápidamente. La forma en que Bianca estaba paralizada junto a su silla, con el rostro pálido bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Y entonces empezó. ¿La risa? Empezó como una risita disimulada a mis espaldas, luego se convirtió en una risita entrecortada, y finalmente estalló en una carcajada a todo pulmón, conteniendo el estómago y con lágrimas en los ojos, que llenó toda la sala. Persona tras persona se unió a la risa hasta que el sonido rebotó en los suelos de mármol y las lámparas de araña de cristal como una pesadilla acústica. Lennox era el que reía con más ganas, con la cara roja por el esfuerzo, con una mano apretada contra el pecho como si intentara contener el corazón para que no le estallara de alegría. Alguien. No pude ver quién me lanzó la imagen borrosa que empezaba a nublarme la vista, gritó, mendigo, y la risa se hizo aún más fuerte. Y mi esposa, quien se suponía que debía estar de mi lado, quien se suponía que debía protegerme pase lo que pase, se reía. No me reía a carcajadas como los demás, sino que me reí como una adolescente que acaba de escuchar el mejor chiste de su vida. Fue entonces cuando lo comprendí. No fue un error. Esto no fue una broma cruel que se salió de control. Esto fue planeado. Esto fue deliberado. Y Bianca, la mujer a la que amé, apoyé y con la que construí una vida, había estado involucrada desde el principio. Allí de pie, con esa maldita tarjeta en la mano,
Rodeada por el sonido de sus risas resonando en cada superficie pulida de la habitación, sentí que algo dentro de mí se rompía. No se partía, como cabría esperar, sino que se rompía lentamente, como un trozo de madera que lleva demasiado peso durante demasiado tiempo y finalmente se da por vencido. La parte lógica de mi cerebro. La parte que me había ayudado a superar 8 años de matrimonio y a construir un negocio exitoso desde cero, me gritaba que hiciera algo. Que diera la vuelta a la mesa. Tírale la tarjeta en la cara de suficiencia a Lennox. Dile a cada uno de estos pretenciosos lo que pensé de su bromita. Ver. Montar un escándalo. Exigir respeto, maldito seas. Pero no hice nada de eso. En cambio, me quedé ahí parado como un idiota, sosteniendo la tarjeta y observando sus caras. Observándolos de verdad. Memorizando cada detalle de ese momento para no olvidar nunca lo que sentí al darme cuenta de que la gente a la que intentaba impresionar pensaba que no era más que entretenimiento. El final de un chiste que ni siquiera sabía que estaba contando. Lennox estaba prácticamente doblado en dos, su cabello perfecto cayéndole sobre los ojos mientras reía. La pelirroja de antes tenía la mano sobre la boca, como si intentara contenerse, pero sus hombros temblaban por el esfuerzo. La rubia de labios brillantes se secaba las lágrimas, con cuidado de no correrse el maquillaje. Y Bianca. Dios mío, Bianca era la peor parte de todo. No se reía tanto como los demás, pero sin duda se reía. Lo tapaba con la mano, intentando parecer avergonzada, pero no lo suficiente como para detenerse. No lo suficiente como para defenderme. No le daba vergüenza decirles a sus compañeros que era su marido, eran humillantes. Fue entonces cuando se acercó a mí. Tan cerca que pude oler su perfume y sentir su aliento en la oreja, y susurró, «Es solo una broma, Jared. No me avergüences. No la avergüences». Esas 4 palabras me impactaron más que todas las risas juntas. Porque ahí mismo, en esa súplica susurrada, estaba todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en el mundo de mi esposa. No era su compañero. No era su igual. Yo era una fuente potencial de vergüenza que ella tenía que controlar. La miré con atención, y vi algo en sus ojos que probablemente había pasado desapercibido durante meses, quizá años. No se avergonzaba de lo que habían hecho sus compañeros. Le preocupaba lo que yo pudiera hacer en respuesta. Le preocupaba que arruinara su imagen, que la hiciera quedar mal delante de la gente a la que tanto se esforzaba por impresionar. Las risas empezaban a apagarse, reemplazadas por un silencio expectante mientras todos esperaban mi reacción. ¿Perdería los estribos? ¿Saldría hecha una furia? ¿Les daría la escena dramática que probablemente esperaban? Sentí que mis dedos se apretaban alrededor de la servilleta que habían dejado junto a la tarjeta ofensiva. Por un segundo, imaginé cómo sería voltear esa mesa perfectamente puesta. Hacer que todos esos platos con bordes dorados y copas de cristal se estrellaran contra el suelo de mármol. Decirle a Lennox exactamente lo que pensaba de él y sus juegos de poder amateur. Agarrar a Bianca del brazo y sacarla a rastras de allí como haría un hombre con algo de respeto. Pero tampoco hice nada de eso. En cambio, dejé con cuidado la tarjeta sobre la mesa, retiré la silla y me senté, lenta y deliberadamente, como un hombre con todo el tiempo del mundo y en ningún otro sitio donde preferiría estar. El silencio que siguió fue diferente del silencio expectante que había seguido a las risas. Era un silencio incómodo, un silencio confuso. Habían preparado su pequeña trampa esperando fuegos artificiales, y en cambio no encontraron nada, solo un tipo que tranquilamente ocupaba su asiento en su elegante mesa. Extendí la servilleta sobre mi regazo y miré alrededor, estableciendo contacto visual con cada persona que había estado riendo momentos antes. No de forma agresiva, no como si intentara mirarlos fijamente o intimidarlos, solo observando, haciendo inventario, contando caras y archivando nombres para futuras referencias. Porque así es la cuestión con la gente así, que se cree superior a los demás, que se entretiene humillando a los demás, y no sabe qué hacer cuando su víctima se niega a hacerse la víctima. Esperan ira. Esperan resentimientos y salidas dramáticas, y quizás algo de llanto. Lo que no esperan es una aceptación tranquila. Lennox fue el primero en estallar. Se aclaró la garganta y dijo, «Vamos, Jared, es solo un poco de diversión. Aquí todos somos creativos. Tenemos sentido del humor.
Asentí cortésmente y tomé mi vaso de agua. Ya lo veo, dije con voz firme y familiar. Muy creativo. Bianca me miraba desde el otro lado de la mesa, y prácticamente podía ver cómo giraba su mente mientras intentaba descifrar lo que yo pensaba. ¿Bien? Que se lo pregunte. Que se siente allí con su hermoso vestido de seda y se pregunte qué pasaba por la mente de su esposo. La verdad era que yo mismo no estaba seguro. Solo sabía que algo fundamental había cambiado en los últimos minutos. El hombre que había entrado en el restaurante intentando causar una buena impresión a los compañeros de trabajo de su esposa se había ido. En su lugar había alguien a quien aún no reconocía del todo. Alguien a quien ya no le importaba lo que la gente pensara de él. Alguien que apenas estaba empezando. Volví a coger la tarjeta ofensiva y la observé como si examinara una obra de arte. La caligrafía era realmente hermosa, tenía que admitirlo. Alguien se había esforzado mucho para que mi humillación pareciera elegante. «Sabes», dije, lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera. «Es un trabajo muy bueno. Muy profesional. Tengo curiosidad, ¿quién es el artista?» El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Nadie quería atribuirse el mérito ahora que la broma había fracasado. Sonreí y coloqué la tarjeta con cuidado junto a mi plato, como si fuera algo preciado que quisiera guardar como recuerdo. Bueno, dije, quienquiera que fuera, tiene un talento increíble. Y esperé a ver qué pasaba. El primer plato llegó con toda la pompa y solemnidad que cabría esperar de un lugar que cobraba más por una comida de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Una especie de ensalada sofisticada con ingredientes que no podía pronunciar, servida en platos que parecían sacados de un museo de arte. Los camareros se movían por la mesa con precisión, colocando cada plato como si estuvieran manipulando objetos raros. Y de repente, todos tenían algo en que concentrarse, aparte del elefante en la habitación, o mejor dicho, el imbécil despistado sentado en su mesa perfectamente arreglada. Comí despacio, metódicamente, asegurándome de usar el tenedor correcto de la colección que habían dejado junto a mi plato. Años de observar a Bianca desenvolverse en este tipo de situaciones sociales me habían enseñado un par de cosas sobre la etiqueta, aunque nunca había tenido muchas ocasiones de usarla. Cada bocado era deliberado. Cada sorbo de vino calculado para demostrarles a estas personas que no me iba a ninguna parte, que no me iban a apresurar ni a intimidar. La conversación se reanudó gradualmente a mi alrededor, pero ahora era forzada, artificial de una forma que no había existido antes. La gente se esforzaba demasiado por actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir sus ojos fijos en mí cada vez que creían que no los veía, esperando a que me derrumbara, tal vez, o intentando averiguar cuál era mi juego. A mitad del plato principal, con un pretencioso trozo de pescado que probablemente tenía su propia página de Wikipedia, Lennox finalmente hizo su jugada. Había estado callado casi toda la comida, lo cual me sorprendió. Esperaba que fuera de los que no dejaban pasar un momento de silencio sin llenarlo con el sonido de su propia voz, pero había sido paciente, esperando el momento oportuno para atacar. Se recostó en su silla, copa de vino en mano, y me dirigió esa sonrisa suya de suficiencia, esa que decía que sabía algo que yo desconocía, que operaba a un nivel que yo no podía comprender. Era el tipo de sonrisa que probablemente funcionaba de maravilla con clientes y subordinados, pero me daban ganas de ver cuánto tardaría en borrarla de su cara. «Sabes, Jared», dijo, con esa autoridad despreocupada que da estar acostumbrado a que te escuchen cuando hablas. «Debo decir que te lo estás tomando mucho mejor de lo que esperaba». La mesa volvió a quedar en silencio, no el silencio incómodo de antes, sino la clase de atención concentrada que se obtiene cuando todos saben que algo importante está a punto de suceder. Incluso los camareros parecieron intuirlo, quedándose cerca de las puertas de la cocina en lugar de circular con sus botellas de vino y jarras de agua. «¿Soy yo?», pregunté, cortando otro trozo de pescado con los movimientos precisos que usaba cuando trabajaba en una articulación particularmente delicada. «¿Qué esperabas exactamente?». La sonrisa de Lennox se ensanchó, y pude verlo preparándose para lo que probablemente pensó que sería una divertida partida de poder. El tipo de partida de ajedrez verbal que estaba acostumbrado a ganar porque tenía todas las cartas y ponía todas las reglas. «Bueno», dijo, removiendo el vino como si fuera un sumiller.
La mayoría de la gente se molestaría bastante al encontrar una tarjeta de lugar como esa. Incluso podrían armar un escándalo, salir furiosos y tal vez lanzar algunas acusaciones. Hizo una pausa para tomar un sorbo, claramente disfrutando. Pero tú estás ahí sentado, tranquilo como un tronco. Es interesante. Asentí pensativo, como si acabara de compartir una profunda reflexión sobre la naturaleza humana. Pareces saber mucho sobre cómo reaccionaría la mayoría de la gente al ser humillada en una cena. Experiencia, dijo encogiéndose de hombros con un gesto que pretendía parecer casual, pero que dio la impresión de ser practicado. En este negocio, uno trata con suficientes personalidades diferentes y empieza a reconocer patrones. Seguro que sí. Tomé un sorbo de mi vino, que, la verdad, estaba bastante bueno, aunque no iba a darle la satisfacción de decírselo. Debe ser genial poder predecir cómo se comportará la gente. Me imagino que facilita su manipulación. Eso generó una reacción, aunque no mucha. Lennox era demasiado suave para eso, pero noté la ligera tensión alrededor de sus ojos, como su sonrisa se volvió un poco menos natural. No estaba acostumbrado a que lo llamaran tan directamente, sobre todo delante de un público. Manipular es una palabra fuerte, dijo, pero su voz había perdido algo de su confianza informal. Prefiero pensarlo como dinámica social. Entender qué motiva a la gente, ¿no? Me incliné un poco hacia adelante, imitando su postura despreocupada. Así que, cuando alguien escribió tonterías despistadas en mi tarjeta de lugar, solo eras tú quien entendía que me motiva. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír la suave música de jazz de fondo, algo que ni siquiera había notado antes. La sonrisa de Lennox se desvaneció un instante antes de que lograra recuperarla, pero ya era demasiado tarde. Todos en la mesa la habían visto desaparecer. Tranquilo, Jared, dijo, y ahora había un tono de voz que no tenía antes. Aquí todos somos creativos. Tenemos sentido del humor. No puedes tomarte todo tan en serio. Ahí estaba, la evasión, el intento de culparme por no apreciar su pequeña broma. Era justo lo que esperaba y lo que estaba esperando. Miré alrededor de la mesa, estableciendo contacto visual con cada persona que había estado riendo antes. Algunos miraban fijamente sus platos, repentinamente fascinados por la comida. Otros observaban el intercambio con esa curiosidad morbosa que te invade al ver un accidente de coche a cámara lenta. Entonces miré a Bianca. Estaba sentada completamente quieta, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro cuidadosamente neutral, pero podía ver la tensión en sus hombros, su postura, como si estuviera preparada para el impacto. Sabía lo que se avecinaba, aunque no supiera exactamente qué forma tomaría. Tienes toda la razón, Lennox, dije con la misma calma y mesura que había tenido toda la noche. Definitivamente debería relajarme. Al fin y al cabo, ¿qué es una pequeña humillación entre amigos? Levanté mi copa de vino en un brindis fingido, y el gesto fue tan inesperado que algunos incluso levantaron sus copas en respuesta antes de darse cuenta de lo que hacían. Para los creativos, dije, lo suficientemente alto para que todo el restaurante lo oyera, y para su sentido del humor. Lennox seguía sonriendo, pero ahora parecía una máscara pintada, como si estuviera empezando a agrietarse. Levantó su copa, probablemente porque no sabía qué más hacer, y ahí fue cuando supe que lo tenía. Porque lo que pasa con los acosadores es que solo se sienten cómodos cuando tienen el control, cuando pueden predecir cómo reaccionarán sus víctimas, cuando pueden adelantarse a la conversación. Pero cuando alguien se niega a seguir sus reglas, cuando alguien les juega en contra, no saben qué hacer. Y Lennox Carter estaba a punto de descubrir lo creativo que podía ser un simple carpintero. El resto de la comida transcurrió en una especie de animación suspendida, como si todos en la mesa contuvieran la respiración esperando a que algo explotara. Llegó el postre, una elaborada pieza de chocolate que probablemente requirió 3 pasteleros y un título en ingeniería para construir, y comí cada bocado, asegurándome de elogiar la presentación lo suficientemente alto para que las mesas circundantes lo oyeran. El vino seguía fluyendo, las conversaciones se reanudaban a trompicones, pero ahora había una tensión subyacente que lo impregnaba todo y que nadie podía superar. Lennox se había refugiado en el control de daños, trabajando a destajo para cautivar a los demás invitados y restaurar el ambiente jovial que había estado orquestando toda la noche. Pero yo podía ver la intención detrás de cada risa, cada gesto casual,
cada intento de reencauzar las cosas. El hombre estaba desconcertado, aunque se esforzaba por disimularlo. Bianca no me había dicho ni una palabra desde su súplica en voz baja de que no la avergonzara. Estaba actuando como una profesional sofisticada, enfrascada en animadas conversaciones sobre próximos proyectos y tendencias del sector. Pero la sorprendí mirándome más de una vez, intentando adivinar mi estado de ánimo, quizá, o qué planeaba hacer a continuación. La verdad era que yo mismo no estaba del todo seguro. Algo había cambiado en mi interior durante ese intercambio con Lennox, algo fundamental que aún no podía identificar. Fue como entrar en mi taller y darme cuenta de que todas mis herramientas habían sido reorganizadas. Todo me resultaba familiar, pero la relación entre las cosas había cambiado de maneras que me llevaría tiempo comprender del todo. Lo que no sabía era que ya no era más que el chiste, que ya no era el marido que debía sonreír, asentir y agradecer cualquier muestra de respeto que estas personas quisieran mostrarme, que ya no fingía que lo sucedido esa noche fuera aceptable, gracioso o cualquier otra cosa que no fuera un intento calculado de ponerme en mi lugar. A medida que la noche se acercaba al final y la gente empezaba a mirar sus teléfonos y a comentar sobre reuniones tempranas al día siguiente, tomé una decisión. No la decisión explosiva y de voltear la mesa que una parte de mí aún quería tomar, sino algo más preciso y preciso. Esperé a que los camareros retiraran los últimos platos de postre y la gente empezara a alejarse de la mesa, ese momento en que una cena formal da paso a una conversación informal, y finalmente, a la partida. Entonces me levanté, me alisé la corbata y empecé a caminar alrededor de la mesa hacia la cabecera, donde Vincent Maddix había estado dando la bienvenida toda la noche. Vincent era el presidente de Reinhardt y Roe, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y la presencia que le daban décadas cerrando tratos y gestionando personalidades. Lo había visto solo una vez antes, hacía unos 3 años, cuando hice unos trabajos de carpintería a medida para la renovación de su oficina. En aquel momento, le impresionó mi destreza, e incluso mencionó lo raro que era encontrar a alguien que comprendiera la importancia de la calidad en un mundo lleno de atajos y alternativas baratas. Al acercarme, Vincent levantó la vista de su conversación con una mujer que no reconocí, una clienta o posible socia, a juzgar por su vestimenta y la intensidad de la conversación. Sonrió al verme llegar, con esa sonrisa educada y ligeramente confusa que le dedicas a alguien que reconoces pero no logras identificar. Jared, ¿verdad?, dijo, extendiendo la mano. Me alegra verte de nuevo. ¿Cómo va el negocio de la carpintería? Va bien, gracias por preguntar. Le respondí, estrechándole la mano con la firmeza que mi padre me había enseñado a hacer cuando tenía 12 años. En realidad, de eso quería hablarte. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué el teléfono, revisando mis fotos hasta encontrar la que había tomado antes. La tarjeta de lugar, en todo su elegante e insultante esplendor, captada con perfecto detalle por la cámara de mi teléfono. Tomé la foto mientras todos estaban distraídos con sus ensaladas. El instinto me decía que tal vez necesitaría pruebas de lo que había sucedido allí esta noche. Así fue como su vicepresidente y su personal decidieron darme la bienvenida a la cena anual de su empresa. Dije, sosteniendo el teléfono para que Vincent pudiera ver la pantalla con claridad. El cambio en su expresión fue inmediato y drástico. La sonrisa cortés se desvaneció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y horror al leer esas 3 palabras escritas con una hermosa caligrafía. Me quitó el teléfono de las manos, estudiando la imagen como si no pudiera creer lo que veía. Esto es, empezó, pero se detuvo, con la cara roja por lo que esperaba que fuera vergüenza y rabia. Jared, lo siento mucho. Esto no es lo que somos como empresa. No es así como tratamos a nadie, y mucho menos al contratista que ha estado proporcionando gabinetes e instalaciones a medida a su empresa durante los últimos 6 años. Terminé por él. El mismo contratista que construyó esas estanterías de la sala de conferencias que elogiaste el mes pasado y el mostrador de recepción que 3 revistas de diseño diferentes fotografiaron para artículos de fondo. El rubor de Vincent se intensificó y pude ver cómo procesaba no solo el insulto inmediato, sino todas las implicaciones más amplias. La posible exposición legal, el daño a la reputación de la empresa si esto salía a la luz, el completo fracaso del liderazgo que había permitido que algo así sucediera bajo su supervisión. Jared, por favor, dijo, con la voz cautelosa de quien intenta desactivar una bomba. Permíteme arreglar esto.
Esto es completamente inaceptable y quien quiera que sea el responsable enfrentará graves consecuencias, pero nosotros podemos. Vincent interrumpí, manteniendo la voz tranquila y profesional. Agradezco la disculpa, de verdad, pero creo que ambos sabemos que las disculpas no arreglan este tipo de cosas. La confianza, una vez rota, no se recupera como un trozo de madera con pegamento y grapas. Tomé mi teléfono y lo guardé en el bolsillo. Lo miré directamente a los ojos con la misma mirada firme que usaba cuando le explicaba una pieza complicada a un cliente que no entendía por qué la calidad tardaba. A partir de esta noche, dije, con cada palabra clara y deliberada. Corto toda relación con Reynard Thiroux. Se acabaron los trabajos personalizados, las instalaciones y las colaboraciones de cualquier tipo. Craftwise Builds encontrará clientes que entiendan el valor del respeto. El silencio que siguió fue absoluto. Vincent me miró como si le acabara de decir que su edificio estaba en llamas, y pude sentir, más que ver, la atención de todos los demás en la mesa desviándose hacia nosotros. Esta era la escena que habían estado esperando toda la noche, pero no la que esperaban. No tienes que hacer esto, dijo Vincent en voz baja. Podemos arreglar algo, hacer las paces, seguro. Pero ya me alejaba, rumbo a la salida con el paso mesurado de quien ya lo había dicho todo. Detrás de mí, oía la voz de Vincent, ahora con una autoridad aguda en lugar de una disculpa. Lennox. Mi oficina. El lunes a primera hora. No miré atrás. No hacía falta. El imperio ya empezaba a resquebrajarse. Salir del meridiano fue como salir de un sueño febril y volver al mundo real. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, atravesando la niebla de vino y adrenalina que se había acumulado durante toda la noche, y por primera vez en horas pude respirar bien. No me temblaban las manos. Me sorprendió descubrirlo, y mi ritmo cardíaco se estabilizó, como si acabara de terminar una obra de arte particularmente satisfactoria en lugar de arruinar la carrera de mi esposa y probablemente mi matrimonio en 5 minutos. Llegué a la mitad del camino hacia mi coche cuando oí el taconeo de unos tacones en el pavimento detrás de mí. La voz de Bianca cortó el aire nocturno como una sierra golpeando un clavo. Jared. Jared, espera. Me detuve, pero no me di la vuelta. Todavía no. Necesitaba unos segundos más para decidir qué decirle. Cómo iba a manejar esta conversación que llevaba años gestándose sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. ¿Qué demonios ha sido eso?, preguntó, ligeramente sin aliento por intentar alcanzarme con esos tacones de diseñador. ¿En qué estabas pensando? Me di la vuelta. Se veía diferente allí, bajo las luces del estacionamiento, más pequeña, menos refinada que dentro del restaurante. Su cabello perfecto empezaba a soltarse de su elegante moño, y había algo salvaje en sus ojos que no había visto desde que éramos jóvenes y solíamos pelear por el dinero, el futuro y todas esas cosas que parecen tan importantes cuando aún estás decidiendo quién serás. Estaba pensando, dije con cuidado, que estaba harta de que me trataran como basura personas que no reconocerían la verdadera artesanía ni aunque les diera en la cara. Era solo una broma, Jared. Las palabras salieron más agudas de lo que probablemente pretendía, resonando en los coches que nos rodeaban. Una broma estúpida e inofensiva que terminó en esto. Esta opción nuclear. Inofensiva. No pude evitar que la incredulidad se reflejara en mi voz. Bianca, me llamaron idiota y despistado en una cena de empresa. ¿Tu cena de empresa? Tu jefe, con quien estoy bastante seguro de que te acuestas, por cierto, lo orquestó todo, y te sentaste allí y te reíste con ellos. Se estremeció como si la hubiera abofeteado, y supe que había dado en el clavo con lo de Lennox. Al parecer, la aventura había sido obvia para todos menos para mí, e incluso yo finalmente lo había descubierto. Eso no lo somos, empezó, pero se detuvo, con los hombros hundidos al darse cuenta de que no tenía sentido negar algo que llevaba escrito en la cara. Es complicado, Jared. No dije, sorprendida por lo tranquila que sonaba mi voz. En realidad no o respetas a tu marido o no o lo defiendes cuando lo humillan o no. No tiene nada de complicado. Estaba llorando, el rímel empezaba a correrse por sus mejillas en finas líneas negras. No entiendes la presión que tengo en el trabajo, la política, la competencia. No puedo permitirme causar problemas ahora mismo, no cuando estoy tan cerca de convertirme en socio principal.
Así que, en lugar de eso, me dejaste en evidencia. No pretendía que llegara tan lejos, pensé. Pensé que simplemente te reirías, tal vez harías algún chiste autocrítico, y luego todos pasarían página. Nunca pensé que, ¿me defenderías? ¿Que tendrías algo de respeto por ti mismo? El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las cosas que nunca nos habíamos dicho a lo largo de los años. Todos los pequeños compromisos y acuerdos que parecían razonables en su momento, pero que aparentemente se habían ido acumulando hasta este momento en un estacionamiento frente a un restaurante, donde acababa de destruir la relación profesional que nos mantenía económicamente bien. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Vincent va a despedir a Lennox. Quizás algunos de los otros también. Y cuando se sepa lo que pasó, bien. Lo dije, y lo decía en serio. Quizás la próxima vez lo piensen 2 veces antes de humillar a alguien para su propio entretenimiento. No se trata solo de ellos, Jared. Se trata de nosotros. De nuestra vida juntos. Reinhardt y Roe fueron nuestros clientes más importantes. ¿Te das cuenta de cuánto dinero vamos a perder? Nosotros. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Cuándo exactamente se convirtió tu aventura con tu jefe en nuestro problema, Bianca? No respondió, simplemente se quedó allí llorando en el estacionamiento mientras los aparcacoches fingían no darse cuenta del drama doméstico que se desarrollaba frente a su elegante restaurante. Saqué las llaves del coche del bolsillo, su peso familiar me afianzó en algo real y sólido. Me voy a casa, dije. Podemos terminar esta conversación cuando estés lista para ser honesta sobre lo que realmente ha estado pasando. Jared, por favor. Extendió la mano como si fuera a tocarme el brazo, pero luego pareció pensárselo mejor. ¿No podemos encontrar una manera de arreglar esto? La miré allí de pie con su hermoso vestido de seda, con el maquillaje arruinado y su imagen profesional cuidadosamente construida desmoronándose a su alrededor, y sentí algo que podría haber sido lástima si me hubiera sobrado energía emocional. Hay cosas que no se pueden arreglar, Bianca, dije. Hay cosas que simplemente están rotas. Me subí al coche y me marché, dejándola parada bajo las luces del aparcamiento. Por el retrovisor, la vi sacando el teléfono, probablemente llamando a Linux para que hiciera un control de daños, para encontrar la manera de manejar este desastre. Pero mientras conducía por las calles tranquilas hacia casa, hacia mi taller, mis herramientas y el trabajo honesto que nunca me había hecho sentir pequeño ni inútil, me di cuenta de algo que me sorprendió. No estaba roto. Por primera vez en años, quizá por primera vez en todo mi matrimonio, me sentí completa y sólidamente plena. El imperio que habían construido sobre la humillación ajena se estaba resquebrajando, sí. Y yo era quien sostenía el mazo. Los 3 primeros días después de la cena fueron inquietantemente tranquilos. Seguí con mi rutina habitual, café a las 5:30, taller a las 6, trabajando en los proyectos que tenía pendientes, pero de alguna manera me sentía diferente, como si estuviera recorriendo un mundo que había cambiado radicalmente mientras dormía. Bianca no había vuelto a casa esa noche, y tampoco había llamado. Su ausencia llenó la casa como humo, filtrándose por todas las habitaciones y haciendo que todo pareciera temporal e incierto. El miércoles por la mañana, estaba dando los últimos toques a un joyero para la señora Peterson en la calle LM cuando oí el camión del correo pasar ruidosamente por la entrada. Normalmente, no me habría molestado en revisarlo hasta la noche. Las facturas y la correspondencia basura podían esperar, pero algo me impulsó a ir al buzón ese día. Quizás fue la intuición, o quizás la necesidad de hacer algo normal en una semana que había sido todo lo contrario. El primer sobre que saqué tenía el membrete de Reinhardt y Roe grabado en relieve en la parte superior, y por un instante se me encogió el estómago. Quizás una amenaza legal, o una exigencia de pago por un trabajo que ya había terminado. Pero al abrirlo, encontré algo inesperado. Una carta de disculpa de Vincent Maddox, escrita en papel membretado de la empresa y firmada con su inconfundible caligrafía. Estimado Jared, leí, quiero disculparme personalmente por el trato injusto que recibiste en nuestra cena de empresa. Lo que sucedió esa noche contradice todos los valores que esta empresa dice representar, y asumo toda la responsabilidad de haber creado un entorno donde tal comportamiento fue posible. Si bien sé que esto no repara el daño causado,
Quiero que sepas que se están implementando cambios importantes en el personal para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. Su destreza y profesionalismo siempre han sido ejemplares, y perder su colaboración es una pérdida que esta empresa lamentará durante años. La leí 2 veces, la dejé a un lado y abrí la segunda carta. Esta era de alguien llamada Delilah Morrison, un nombre que recordaba vagamente de las presentaciones en la cena, pero que no podía relacionar con ningún rostro. La letra era pulcra y precisa, como si se hubiera tomado el tiempo de pensar cada palabra. Estimado señor Winslow, empezaba así, no me conoce bien, pero me senté 3 sillas más allá de usted en la cena del viernes. Trabajo en el departamento de diseño de Reynard y Rowe, y quería que supiera que no a todos en esa mesa les hizo gracia lo que le pasó. De hecho, me dio tanto asco todo el asunto que grabé a Lennox Carter presumiendo del chiste con varios compañeros antes de que llegaras. Pensé que debías saber que esto no era solo cruel. Estaba planeado con mucha antelación, y Lennox parecía disfrutar especialmente describiendo lo humillado que ibas a sentirte. Mis manos se apretaron sobre la carta mientras seguía leyendo. Adjunto una copia de la grabación. No sé qué piensas hacer con ella, pero pensé que merecías saber la verdad sobre lo premeditado que fue este ataque a tu dignidad. También me he tomado la libertad de compartir esta grabación con varias personas de la industria que pensé que deberían saber qué clase de hombre es realmente Lennox Carter. En nuestro sector, las noticias corren rápido, y sospecho que su reputación se verá considerablemente afectada en las próximas semanas. El tercer sobre era más grueso, de aspecto oficial, con una dirección de remitente que no reconocí. Dentro había un contrato de Archer y Moore Studios, uno de los mayores competidores de Reynard y Rowe, que me ofrecía una colaboración exclusiva para gestionar toda su carpintería e instalaciones a medida. Las condiciones eran mejores que las que había tenido con Reynard y Rowe, tarifas más altas, mayor libertad creativa y una cláusula que me garantizaba aparecer en cualquier artículo de revista o premio de diseño. Había una nota manuscrita adjunta de Patricia Archer. Nos hemos enterado de su situación a través de canales de la industria y queremos que sepa que siempre hemos admirado su trabajo. Creemos que el carácter y la artesanía van de la mano, y sería un honor para nosotros contar con usted como socio. Si le interesa, llámeme lo antes posible. Para el jueves, mi teléfono no paraba de sonar. Arquitectos con los que había trabajado años atrás, promotores que habían visto mi trabajo en proyectos ajenos, incluso algunos clientes residenciales que se habían enterado de lo sucedido y querían ofrecer su apoyo. La noticia se estaba extendiendo por la comunidad de la construcción y el diseño más rápido de lo que creía posible, y al parecer la noticia no pintaba a Reynard y Rowe con buenos ojos. Me enteré de lo que te hicieron esos imbéciles, dijo Tom Rodríguez, un contratista con el que colaboré en varios proyectos a lo largo de los años. Rayos, Jared, ya todo el mundo lo sabe. Esa grabación que Delilah Morrison ha estado compartiendo ha hecho que Lennox Carter sea tan popular como una auditoría fiscal. Ya nadie quiere trabajar con esa gente. ¿Qué grabación?, pregunté, aunque estaba casi seguro de saberlo. ¿Todavía no la has escuchado? Tienes que escucharla. Carter está prácticamente alardeando de cómo se le ocurrió la idea de humillarte, hablando de lo gracioso que sería verte retorcerte. ¿Qué clase de tipo? En fin, la razón por la que te llamo es porque tengo 3 clientes que me preguntaron específicamente si sabía cómo contactarte. Parece que la gente respeta a un hombre que se defiende. El viernes trajo más de lo mismo. Un trabajo de cocina a medida en Westchester, una biblioteca empotrada para un bufete de abogados en el centro, incluso una consulta de una cadena hotelera sobre la posibilidad de realizar trabajos de carpintería para toda su expansión en la costa este. Mi agenda, que había estado bastante vacía tras cortar lazos con Reynard y Rowe, de repente estaba repleta para los siguientes 6 meses. Esa noche, estaba en el taller organizando todos los nuevos contratos y propuestas cuando mi teléfono sonó una vez más. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar de todos modos. ¿Es Jared Winslow de Craftwise Builds? Su voz era cálida y profesional, con un ligero acento sureño. Sí, soy Jared. Señor Winslow, me llamo Michael Chun y soy productor de un programa de reformas del hogar en The Home and Garden Network. Hemos escuchado historias interesantes sobre ti esta semana y nos preguntamos si te interesaría hablar sobre una posible colaboración. Casi me río. Hace una semana,
Estaba sentado a la mesa siendo tratado como basura por gente que se creía mejor que yo. Ahora los productores de televisión me llamaban para ofrecerme trabajo. ¿Qué tipo de colaboración?, pregunté. Estamos desarrollando una nueva serie sobre artesanos que priorizan la calidad y la integridad sobre las ganancias. Hombres y mujeres que hacen las cosas bien, incluso cuando hacerlo mal sería más fácil. Por lo que hemos oído, podrías ser justo el tipo de persona que buscamos. Miré a mi alrededor en el taller, las herramientas que mi padre me había dado. Los proyectos en distintas etapas de finalización, el trabajo honesto que nunca me había hecho sentir pequeño ni inútil, y sonreí. Cuéntame más, dije, porque a veces, cuando una puerta se cierra, el mundo entero se abre. Para el lunes por la mañana, la casa había desarrollado una especie de eco que no había estado allí antes. Cada paso parecía demasiado fuerte, cada puerta al cerrarse sonaba como un disparo, y el gorgoteo matutino de la cafetera llenaba la cocina de una soledad que nunca había notado cuando Bianca estaba presente para compartirla. Me había acostumbrado a su ausencia durante la última semana, al lado vacío de la cama, a la encimera del baño sin sus productos, a la nevera tan llena como la había dejado, pero no esperaba que el silencio se sintiera tan pesado. Estaba sentada a la mesa de la cocina, revisando la pila de contratos nuevos que parecía crecer cada día, cuando oí su llave en la puerta. Eran poco más de las 7 de la mañana, más temprano de lo que se había levantado voluntariamente en todos los años que llevábamos casados, y algo en el momento me decía que esta no iba a ser una conversación informal sobre volver. Apareció en la puerta de la cocina, con aspecto de haber envejecido 5 años en la última semana. Su pelo, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta despeinada, no llevaba maquillaje y la ropa de marca había sido sustituida por vaqueros y un suéter que ya no tenía futuro. Pero fueron sus ojos los que realmente me llamaron la atención, enrojecidos y hundidos, como si hubiera estado llorando durante días y por fin se le hubieran acabado las lágrimas. Tenemos que hablar, dijo con la voz ronca y más baja de lo que jamás la había oído. Señalé la silla frente a mí, el mismo sitio donde solía sentarse cada mañana leyendo blogs del sector en su tableta mientras yo desayunaba y planeaba mi día. Se sentó con cuidado, como si la silla fuera a derrumbarse bajo su peso, y durante un largo rato nos miramos por encima de la mesa que una vez había sido el centro de nuestra vida compartida. Vincent me despidió, dijo finalmente, con palabras que salieron planas y directas, como si las leyera de un guión memorizado. No oficialmente. Lo llaman renuncia voluntaria en espera de revisión ética, pero ambos sabemos lo que significa. Mi carrera en Reinhardt Tirou terminó. Asentí, pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Que lo sentía. Que no había pretendido que las cosas llegaran tan lejos. Ambas habrían sido mentiras, y ya habíamos tenido suficientes mentiras entre nosotros para varias vidas. Lennox también se ha ido, continuó, mirando sus manos cruzadas sobre la mesa. Vincent le dio a elegir entre renunciar discretamente o ser despedido con justa causa. Decidió renunciar, pero ya se había corrido la voz sobre lo sucedido. Esa grabación que hizo de Lila está por todas partes. Blogs del sector, redes sociales e incluso algunas revistas especializadas lo recogieron. Su reputación está destrozada. Entonces me miró y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. No era ira, ni dolor, ni siquiera arrepentimiento, sino una especie de confusión desconcertada, como si intentara resolver un rompecabezas sin suficientes piezas. ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó, y se le quebró la voz al pronunciar la última palabra. ¿Por qué tuviste que llevarlo tan lejos? Solo fue una broma estúpida, Jared. Una broma cruel e irreflexiva que se salió de control. ¿Pero tú? La convertiste en un arma nuclear que destruyó todo lo que habíamos construido juntos. Dejé el contrato que fingía leer y la miré fijamente. Esta mujer a la que amé durante 8 años, a la que apoyé durante cambios de carrera, dramas familiares y todos los altibajos que conlleva construir una vida con alguien. Estaba sentada a 1 metro de mí, pero bien podría haber estado en otro planeta. Aún no lo entiendes, dije en voz baja. No se trata de la broma, Bianca. No se trata de una noche en una cena donde la gente decidió reírse a mi costa. ¿De qué se trata entonces?, preguntó, y ahora había fuego en su voz. Algo de la Bianca de antes asomando entre el cansancio y la derrota. Porque desde mi punto de vista, parece que echaste a perder 8 años de matrimonio y todo nuestro futuro financiero porque no soportaste una pequeña broma de mis compañeros.
Una pequeña broma. Repetí la palabra lentamente, como si me amargara. ¿De verdad crees que pasó eso? ¿Crees que tu jefe, tu amante, hizo que alguien escribiera tonterías de despiste en mi tarjeta de presentación como broma amistosa? Se estremeció al oír la palabra, amante, pero no lo negó. Ya habíamos superado el punto de fingir, el punto de los eufemismos cuidadosos y la negación plausible. No se suponía que llegara tan lejos, dijo, y pude oír la desesperación invadiendo su voz. Lennox dijo que solo sería una risa rápida, algo para romper la tensión en la cena. Dijo que probablemente harías algún chiste autocrítico al respecto, y luego todos pasarían página. Nunca lo pensé. Nunca pensaste que tendría el suficiente respeto por mí mismo para defenderme. Terminé por ella. Pensaste que me quedaría sentado y aguantaría, como siempre. Como cuando tus amigos comentaron sobre mi pequeño hobby de carpintería. Como cuando empezaste a trabajar hasta tarde todas las noches y llegaste a casa oliendo a colonia ajena. Como cuando dejaste de usar tu anillo de bodas porque no pegaba con tu imagen profesional. El silencio que siguió fue diferente del silencio vacío que había llenado la casa toda la semana. Era un silencio cargado, repleto de todo lo que habíamos estado evitando durante meses, quizá años. No dejé de usar mi anillo por mi imagen, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. No, acepté. Dejaste de usarlo porque ya te habías desconectado de este matrimonio. La cena fue solo la primera vez que me lo dejaste ver. Entonces empezó a llorar. No las lágrimas dramáticas del estacionamiento, sino el llanto silencioso e impotente de quien sabe que ha perdido algo importante y no sabe cómo recuperarlo. Vi cómo se le estremecían los hombros, escuché los suaves lamentos de su dolor y no sentí absolutamente nada. Ni ira. Ni satisfacción. Ni siquiera lástima. Nada. Cometí un error, dijo entre lágrimas. Cometí muchos errores. Pero te quiero, Jare. Sé que no lo he demostrado últimamente, pero te quiero de verdad. ¿No podemos encontrar una manera de arreglar esto? ¿No podemos empezar de nuevo? La miré sentada en la cocina, llorando por las ruinas de la vida que habíamos construido juntos, y me di cuenta de que el hombre que podría haber dicho que sí a esa pregunta, el hombre que habría estado agradecido por su atención, que habría estado dispuesto a fingir que nada de esto había pasado si eso significaba mantener la paz, se había ido. Hay cosas que no se pueden arreglar, Bianca, dije, usando las mismas palabras que había usado en el estacionamiento. Hay cosas que simplemente están rotas. Me miró con los ojos rojos e hinchados. Así que eso es todo. 8 años de matrimonio y ya está. Pensé en esa pregunta mientras miraba la cocina que habíamos renovado juntos hacía 3 años, los armarios a medida que había construido con mis propias manos, el rincón del desayuno donde charlábamos, las conversaciones matutinas sobre todo y nada. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Asintió como si esperara esa respuesta, se secó los ojos con la manga del suéter y se levantó de la mesa. Haré que un abogado se ponga en contacto contigo para hablar del divorcio, dijo con voz firme, ahora con tono profesional. Podemos dividirlo todo equitativamente. La casa, los ahorros, todo. Quédate con la casa, dije. De todas formas, nunca me gustó mucho. Y esa era la verdad. Nunca me había sentido a gusto en este lugar con sus planos de planta abiertos, encimeras de granito y decoraciones cuidadosamente seleccionadas. Era la casa de Bianca, la visión que Bianca tenía de lo que la gente exitosa debía desear. Mi lugar estaba en mi taller, rodeado del olor a virutas de madera y el sonido del trabajo honesto. Caminó hacia la puerta de la cocina, se detuvo y me miró una vez más. Por si sirve de algo, dijo, lo siento mucho. Por todo. Sé que lo sientes, respondí. Pero disculparse no cura la confianza rota. Como tampoco el pegamento cura un trozo de madera cortado con motosierra. Después de que ella se fuera, la casa volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio no se sentía pesado ni opresivo. Me sentí libre. 3 meses después, estaba en la sala de conferencias ejecutiva de Archer & Moore Studios, observando a Patricia Archer pasar los dedos por la veta de la mesa de caoba que acababa de instalar. El sol de la mañana se filtraba a través de los ventanales, que iban del suelo al techo,
reflejando los patrones naturales de la madera y haciéndola brillar como si estuviera iluminada desde dentro. Fue el tipo de momento que me recordó por qué me había enamorado de la carpintería en primer lugar, no por el dinero ni el reconocimiento, sino por el simple placer de crear algo hermoso que perduraría más que quien lo hizo. Este es un trabajo extraordinario, Jared, dijo Patricia, con la voz llena de ese aprecio genuino que rara vez había escuchado en Reinhardt and Rowe. La carpintería es impecable, y la forma en que se han emparejado las vetas en toda la superficie, es como ver una sola pieza de madera que por casualidad ha crecido en la forma de una mesa de conferencias. Sonreí y pasé la mano por la superficie, sintiendo la suavidad que me había llevado 3 capas de acabado pulido a mano e incontables horas de lijado. Esa es la idea. Mucha gente se apresura en el proceso de emparejamiento, pero si te tomas el tiempo de estudiar la madera a fondo, de entender cómo encaja, puedes crear algo que parezca natural. Bueno, nuestros clientes quedarán impresionados, dijo Patricia, sacando su teléfono para tomar fotos. Hablando de eso, al Meridian Hotel Group le encantaron las muestras que les enviaron para su proyecto en el centro. Quieren seguir adelante con el contrato completo, incluyendo el mobiliario del vestíbulo, la recepción y la carpintería de sus suites premium. Es un contrato de 6 cifras, Jared. Probablemente el contrato más grande que hayas firmado. No me pasó desapercibida la ironía. El grupo hotelero Meridian era la misma empresa dueña del restaurante Meridian, donde mi matrimonio prácticamente había terminado por una tarjeta de lugar y una sala llena de risas crueles. Ahora me ofrecían el tipo de trabajo que consolidaría a Craftwise Builds como una empresa líder en el mercado hotelero de lujo. ¿Y el plazo?, pregunté, mientras calculaba mentalmente los materiales que necesitaría y la ayuda adicional que podría tener que contratar. Quieren empezar las obras del proyecto el mes que viene, con la instalación de la carpintería prevista para principios de otoño. Sé que es ambicioso, pero te solicitaron específicamente después de ver algunas fotos de tus trabajos anteriores. Al parecer, se ha corrido la voz sobre tu, digamos, enfoque empresarial basado en principios. Esa era la forma diplomática de Patricia de referirse a lo sucedido en Reinhardt y Rowe. La historia se había convertido en una leyenda en la comunidad del diseño y la construcción. El artesano que abandonó una sociedad lucrativa antes que tolerar la falta de respeto. Me abrió puertas que jamás hubiera imaginado. Me trajo clientes que valoraban la integridad tanto como la habilidad, y convirtió a Craftwise Builds de una empresa unipersonal en algo que empezaba a parecerse a una empresa de verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y bajé la vista para ver que era de Tom Rodríguez, el contratista que había sido uno de los primeros en llamar después del incidente de la cena. Acababa de ver el artículo en Architectural Digest. El mensaje decía: ahora eres famosa, amiga mía. Bien merecido. Fruncí el ceño y miré a Patricia. ¿Qué artículo? Sonrió y sacó su tableta, desplazándose hasta encontrar lo que buscaba. Iba a mencionarlo, pero quería esperar a que termináramos de hablar del proyecto del hotel. Échale un vistazo. El artículo se titulaba Integridad en la era de Instagram. ¿Por qué la defensa del respeto de un artesano está transformando la industria? Y presentaba una foto a página completa mía en mi taller, rodeado de las herramientas y proyectos que definen mi vida diaria. El artículo continuaba describiendo lo sucedido en la cena de Reinhardt y Rowe, pero sin un tono sensacionalista ni chismoso. En cambio, se centró en cuestiones más amplias como el respeto, el profesionalismo y el valor de la artesanía en un mundo que a menudo priorizaba la ostentación sobre la sustancia. Entrevistaron a Vincent Maddix, comentó Patricia, señalando una cita a mitad de la página. Dijo que perder su colaboración fue uno de los mayores arrepentimientos profesionales de mi carrera, y que la empresa había implementado nuevas políticas para garantizar que ese tipo de comportamiento no se repitiera. Bajé la página y encontré otra cita, esta vez de Delilah Morrison, quien aparentemente dejó Reinhardt y Rowe poco después del incidente de la cena para fundar su propia consultoría de diseño. Jared Winslow nos demostró a todos que hay una diferencia entre ser profesional y ser un felpudo, dijo. Su disposición a alejarse de una situación tóxica, incluso a costa de su propio bolsillo, ha inspirado a mucha gente de este sector a examinar sus propios estándares y límites. El artículo continuaba mencionando que varios contratistas y artesanos habían presentado sus propias historias de maltrato en diversas empresas, lo que dio lugar a lo que un experto del sector denominó una conversación largamente esperada sobre la cultura laboral en el mundo del diseño. Hay más, dijo Patricia, girando la tableta para mostrarme otra sección.
Presentan tu trabajo en la edición del próximo mes. El joyero que hiciste para tu aniversario. Algunos de los gabinetes personalizados de tus proyectos residenciales y los bocetos preliminares para el proyecto del hotel. Serás la portada. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar el hecho de que mi rostro iba a aparecer en la portada de una de las revistas de diseño más prestigiosas del país. Hace un año, agradecía que me mencionaran ocasionalmente en los materiales de marketing de Reinhard Tirou. Ahora, al parecer, era una especie de portavoz de la industria en materia de integridad y calidad artesanal. ¿Cómo se siente?, preguntó Patricia, observando mi expresión, siendo el rostro del movimiento para devolver el respeto a los oficios cualificados. Pensé en esa pregunta mientras observaba la sala de conferencias, la mesa que había construido con mis propias manos, la exitosa colaboración que había forjado con personas que valoraban mi trabajo, el futuro que se abría de maneras que jamás podría haber predicho. Honestamente, dije, se siente como volver a casa. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con una llamada de un número desconocido. Casi dejo que salte el buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Jared Winslow. Señor Winslow, le habla Sarah Chun de The Home and Garden Network. Creo que mi hermano Michael habló contigo hace unos meses sobre un posible proyecto de televisión. Recordé la conversación, el productor que llamó para hablar de un programa con artesanos que priorizaban la integridad sobre las ganancias. Me interesó, pero no recibí respuesta después de nuestra conversación inicial. Sí, lo recuerdo. Bueno, hemos estado siguiendo tu historia y nos encantaría seguir adelante con esa colaboración que comentamos. Estamos considerando una primera temporada de 13 episodios, centrada en tu enfoque de la carpintería a medida y la filosofía detrás de tus prácticas comerciales. ¿Sigues interesado? Miré a Patricia, que sonreía como si le hubiera tocado la lotería, y pensé en lo lejos que había llegado desde aquella noche en el Meridien, cuando me trataron como un idiota despistado. Hablemos, dije, porque a veces, cuando te defiendes y te niegas a aceptar menos que el respeto, todo el mundo lo nota. Y a veces, solo a veces, deciden construir algo mejor junto a ti. Ya no era el acompañante de Bianca. No era la ocurrencia de último momento, el alivio cómico ni el blanco fácil de nadie. Era Jared Winslow, artesano y empresario, reportero de portada y personalidad televisiva, creador de cosas hermosas que sobrevivirían a toda la gente insignificante que alguna vez se creyó mejor que yo. Y nunca necesité que sus focos brillaran.